Bien, entonces vamos a ver el ejercicio que tenemos ahí pendiente. Entonces habíamos quedado en este ejercicio, ¿verdad? Este que tenemos acá. Vamos a copiarlo para que miremos cómo es que vamos a trabajarlo. Nos dice límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Y dice x al cuadrado menos la raíz de x a la cuarta más 7x y luego tenemos más 1. Entonces les decía de que es una función para cualquier valor que le den a x, ya sea negativo o positivo, pues siempre va a ser el valor igual a el valor de f de x. Entonces, el límite va a ser el mismo para cuando x tienda a infinito o para cuando x tienda a menos infinito, debido esto a las potencias de la x. X al cuadrado, x a la cuarta, x al cuadrado. Bien, entonces les decía de que si hacemos si observamos, si sustituimos directamente, pues vamos a tener, cuando x tiende a infinito, x cuadrado pues va a tender a infinito. Y si x tiende a infinito, x a la cuarta más 7x al cuadrado más 1 va a tender a infinito. Y entonces van a tener infinito menos infinito, pero eso pues no es igual a 0, es una indeterminación. Entonces lo que hacemos es multiplicar por el conjugado de la expresión. Entonces pueden ver que al multiplicar por el conjugado, voy a ver por acá. Ahí tenemos nuestra expresión, entonces su conjugado va a ser esa misma expresión, nada más que sumado. X al cuadrado menos la raíz de x a la cuarta más 7x y luego tenemos más 1. Todo esto multiplicado por x al cuadrado, en lugar de más, de menos vamos a tener más. Y aquí la raíz de x a la cuarta más 7x más 1. Pero si multiplicamos, también dividimos para que no se altere la expresión. Y entonces les va a quedar x a la cuarta más la raíz de x a la cuarta más 7x más 1. Pero entonces pueden ver que en el numerador tenemos, aquí le podemos poner la unidad como denominador y podemos observar de que tenemos el producto de la suma por la diferencia de esas cantidades. Y entonces eso me dice que va a ser igual al cuadrado del minuendo, pero pueden observar que nuestro minuendo es x al cuadrado. Y entonces pues tendríamos x al cuadrado menos el cuadrado del sustraendo, pero el sustraendo recordemos que es igual a la expresión que me dice x a la cuarta más 7x más 1 bajo raíz. Entonces, x a la cuarta más 7x más 1, pero todo esto va elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado se cancela con el índice y nos va a quedar x a la cuarta menos x a la cuarta más 7x más 1. Eso es toda la cantidad que tenemos bajo radical. Entonces, al simplificar, pueden observar que va a quedar x a la cuarta menos x a la cuarta menos 7x y luego menos 1. Cancelamos los x a la cuarta y obtenemos en el numerador menos 7x menos 1. Entonces, de ahí es de donde aparece este valor que tenemos aquí, menos 7x al cuadrado menos 1, o bien porque va al cuadrado, ¿verdad? El 7x, 7x al cuadrado menos 1. Entonces, de ahí es de donde resulta ese valor. Permítanme, por favor. ¿Está ahí?
Bien, y entonces de esa manera es que se obtiene este menos 7x al cuadrado menos 1. Y en el denominador, pues tenemos la misma expresión multiplicado por 1, pues nos queda x al cuadrado más la raíz de x a la cuarta más 7x al cuadrado más 1. Bien, entonces ya hemos logrado expresarlo de esta manera. Por lo tanto, miremos qué es lo que va a ocurrir ahora. Ahora, como el x tiende a infinito, entonces tenemos que dividir entre la x de mayor exponente, ¿verdad? Podemos observar que tenemos x al cuadrado por acá, x al cuadrado, y aquí tenemos x a la cuarta, pero está afectada por este radical, es decir, como que tengamos x a la 4 entre 2, pero eso es x al cuadrado. Esto me está indicando entonces que voy a dividir tanto el numerador como el denominador por x al cuadrado, que es lo que viene por acá, miren. Entonces aquí hacemos la consideración de que x a la cuarta bajo raíz es lo mismo que tengamos x al cuadrado. Era lo que les decía pues anteriormente. Y entonces voy a dividir por esta expresión tanto el numerador como el denominador. Entonces pueden ver de que esto pues nos va a quedar menos 7x al cuadrado entre x cuadrado menos 1 entre x al cuadrado, porque x al cuadrado es la raíz de x a la cuarta. El denominador, todo esto entre x al cuadrado, pero aquí lo expreso como la raíz de x a la cuarta. Entonces, por aquí vamos a tener menos 7, por aquí vamos a tener menos 1 sobre x al cuadrado, x al cuadrado entre x al cuadrado va a ser la unidad, que es lo que tenemos acá. Luego esto lo podemos introducir bajo un solo radical y pueden ver que va x a la cuarta entre x a la cuarta es 1. Después tendrían 7x al cuadrado entre x a la cuarta, pues le va a quedar 7 sobre x al cuadrado. Y aquí es 1 sobre x a la cuarta. Aquí ya podemos aplicar límite cuando x tiende a infinito. Esto pues va a tender a 0. Todo esto también va a tender a 0 y entonces pueden ver que lo que nos queda es en el numerador menos 7 y en el denominador el límite de una constante es la misma constante 1, el límite de una constante es la misma constante, como la constante 1 pues es igual a 1 y entonces les queda menos 7 medio, que es nuestra respuesta. Y entonces cuando x tiende ya sea a infinito o a menos infinito, pues toda la función va a tender a menos 7 medio. Bien, vamos a ver qué pasa con la parte gráfica. Entonces vamos a analizar ahora la parte gráfica. Acordémonos cuál era nuestra función para que miremos esa parte gráfica. Nuestra función nos decía que era, a ver, busquemos nuestra función, está en la página anterior, x al cuadrado menos esa raíz, ¿verdad? Ok, ahí es 7x al cuadrado. Entonces vamos a hacer la gráfica de esta con nuestra aplicación que tenemos por acá. Vamos a darle borrar a esta. Vamos a ver, no nos sirve ese, entonces le vamos a dar borrar. Entonces typeamos nuestra función. Dice nuestra función f de x, ¿verdad? Igual me dice a qué valor, a x al cuadrado es el primer término, x, todo esto al cuadrado, después tenemos que a esto le voy a restar la raíz cuadrada de qué valor, de x a la cuarta, de x potencia 4, y después a esto más 7x al cuadrado más 7x elevado al cuadrado y luego tenemos más la unidad, es, ¿verdad? Más la unidad, a ver, verifiquemos si es más la unidad, correcto, entonces tenemos más la unidad, más 1. Bien, y entonces ahí tenemos nuestra representación gráfica, miren. Entonces podemos ver de que nos dice que tiene asíntotas horizontales, ¿verdad?
Nuestra asíntota horizontal llegó en -7 medio. -7 medio dice. Entonces vamos a verificar que podemos observar que la gráfica está por debajo del eje X. Vamos a verificar si tenemos esas mismas asíntotas. Asíntota me dice de la gráfica de la función. Entonces aquí ponemos nuestra función que es f de x. Y entonces observamos de que dice que es -3.5, que es el -7 medio que obtuvimos allá. Entonces podemos ver que aquí tiene un máximo la función y luego esta se extiende por debajo del eje Y. Obtiene valores negativos. Miren, x al cuadrado menos la raíz de toda esta expresión. Bien, podemos observar de que si x vale 0, pues tendríamos que el valor de la imagen, ¿cuánto es? Para f de 0, podemos sustituir el valor de, podemos ver que f de 0 es igual a -1. Entonces, por ahí tenemos que va a ser igual a -1 y el otro valor es -3 medio, ¿verdad? Quiero ver, no, vamos a hacerla así para que no la represente. Miren, por ahí tenemos -10, dice, -3.5. Entonces ahí se observa mejor la gráfica. Entonces este punto que tenemos ahí debe de ser 0, -1. Vamos a ver si no lo podemos observar que es el punto 0, -1 y tenemos la asíntota que es en -3.5. Ahí tenemos que es -1.2 en -3.5, ¿verdad? Vamos a borrar este punto. Borrar acá. Bien, y entonces ahí tenemos nuestra asíntota horizontal. No tiene asíntotas verticales, solamente tiene asíntotas horizontales. Está definida para cualquier valor que le demos a X, siendo su recorrido sería desde -3.5 hasta el valor de -1. Bien, entonces ese era entonces el otro ejemplo que les traía para ver el análisis de este tipo de límite, ¿verdad? Entonces pueden ver que hemos trabajado estos límites indeterminados cuando aparecen radicales. Pueden ver que aquí X tiende a un valor que es donde se indefine la expresión y la indeterminación es 0 entre 0. Entonces ahí es donde actúa el proceso de racionalización. Después miramos otro ejercicio parecido a ese y después miramos cuando X tiende a infinito o bien a menos infinito, pero también están involucradas funciones irracionales, es decir, funciones donde aparecen raíces cuadradas como esta. Y entonces aquí encontramos que tenía dos asíntotas horizontales. Una y igual a 5 y y igual a -5, ¿verdad? Que eran estos resultados que tenemos por acá. Después miramos otro ejemplo. A ver, aquí está este otro ejemplo donde aparece un radical, pero lo que está internamente, pues tiene su límite está definido y entonces eso me permite sacar el radical e introducir límite debajo del radical y encontrar el límite cuando x tiende a infinito. Recuerden que esta es una función racional y entonces tenemos que dividir entre la x de mayor exponente, en este caso es x al cubo, y eso pues nos simplifica como 2/6, que es equivalente a 1/3. Y entonces este límite era la raíz de 1/3, que es raíz de 3/3. Ahí tenían ese otro ejemplo y este último ejemplo donde pues aquí no aparece como una fracción, sino que aparece como una diferencia, pero al hacer la sustitución pues me queda infinito menos infinito, que es una indeterminación. Y entonces pues igual aplico el proceso de racionalización para eliminar esa indeterminación. Bien, y entonces de esa manera pues eran los límites que se querían abordar. Ahora con esto solo nos hace falta la continuidad para terminar esta unidad. Allá en en la plataforma yo les he puesto estas conferencias y también otros videos donde se analizan los límites. Pues espero que con esto pues logren
consolidar sus conocimientos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para escucharlos y me dicen. Si no, pues entonces por ahí quedaríamos el día de hoy. Y ay, Lucía, llegó tarde, Lucía. Bien, entonces chicos, si tienen alguna pregunta, entonces Pablo, Daniel, Brooks, que eran pues los que estábamos ahorita, me dicen, si no, pues entonces esto era pues lo que hacía falta para terminar esta parte. Profe, tengo una pregunta. Dígame. De eso hay tareas, ¿verdad? Obvio. Todavía de esto no, de lo que hay es, ya les hice otro cuestionario de las clases anteriores, de las asíntotas verticales y de las asíntotas horizontales y de las asíntotas oblicuas. De esto, ¿Cuándo tenemos eso? no, pues eso estaría corriendo para esta semana y parte de la otra semana. Ah, bueno. Y esto les voy a subir tarea porque pues aquí ya hay que hacer cálculos, ya tienen que ver entre qué valor van a dividir tanto el numerador como el denominador, qué es lo que van a racionalizar, cuál es el conjugado de la expresión para eliminar la indeterminación. Entonces ya es como más analítico. Entonces les voy a hacer un cuestionario de esto para que ustedes pues también lo trabajen. Bien. Okay. Y ya después estaríamos trabajando, a ver, con ustedes me tocaría el jueves, estaríamos trabajando lo que es la continuidad de funciones para cerrar esta parte. Y ya en la otra semana entrar a lo que es las derivadas de funciones. Bien. Entonces, el viernes me la clase con usted. ¿aló? Ah, pues viernes, El sí, viernes me el la clase con viernes, usted. el viernes, sí, yo estoy cruzada con jueves. Sí, tiene razón, sería el viernes. De todas maneras, pues yo les enviaría el link para reunirnos. ¿Cómo a qué horas, profe? Como a las 10. Ajá, el viernes Más sí temprano. sería como a las 10, no, como a las 10. De hecho, hoy iba a ser pues más temprano, pero me ha estado dando problema el internet, por eso no pude también entrar a las 8 hoy. Si ustedes se fijan, entré como a las 9 y aún así tuvimos varios problemas. Entonces el viernes pues sería como a las 10 a la hora que teníamos la clase. Ah, ok. Bien, y entonces ahora pues voy a subirle documentos de esta parte y la tarea de los ejercicios de esta parte para que los trabajen y videos también de esto, aparte de que hicimos. Bien, chicos, entonces pues por Ok. ahí quedaríamos. Si no hay otra pregunta, quedamos por ahí. Ya al final solo quedaron 5 nada más. A ver, 4. Lucía, Brooks, Daniel y Pablo. Bueno. ¿Cuál es la fecha límite del cuestionario Punto que extra, puso? profe, para los que estamos siempre en clase. No, en los de límite todavía pues no le he puesto fecha, están abiertos, solo tiene el número de intentos que son 2 nada más. Bien, entonces ellos están abiertos. Ya cuando entremos a la derivada, ya por ahí pues voy a cerrarlos porque para que no se les acumulen, porque si no los estoy presionando de que lo hagan después se les van a acumular. Bien. Entonces, yo creo que tal vez el otro viernes lo voy a cerrar, los de límite. De este viernes que viene al otro. ¿Cuándo empezaríamos a ver derivadas? En la otra semana. Ya en la próxima clase vamos a ver lo de continuidad, porque necesitaba abordar todos estos tipos de límites para después caer a la continuidad. Porque todo esto que vimos, pues lo vamos a abordar también en la continuidad. Bien, entonces ya en la otra semana, el martes, como hoy, estaríamos trabajando lo que es la derivada. Y los límites trigonométricos. Ah, y todavía nos hace falta eso. Bien, vamos a ver entonces el viernes, tocar los límites trigonométricos. Sí, tiene toda la razón. Nos hace falta los límites trigonométricos, porque los otros tipos de límites indeterminados los vamos a abordar mediante la regla de Hospital, con la derivada, porque no tenemos pues ya mucho tiempo.
Bien, entonces aquí nos harían falta los límites trigonométricos, que también pues les voy a subir videos que aparecen ahí en la internet y vamos a ver algunos ejercicios en la clase para cómo abordarlo. Entonces el viernes trabajaríamos continuidad y límites trigonométricos. Ok. Bueno, entonces los miraría hasta el viernes, perdón, ahí les mando el enlace para que trabajemos. Está bien, entonces, chicos, gracias a los que estuvieron por acá. Sí, profesora. Bye, profesora. Bye, profe. Bye, se cuidan. Bye.